Ahora invitamos a Marcos Macón a subir para su disertación. Marcos estará en la conferencia 1, Fortalecimiento de las instituciones parlamentarias en materia fiscal, la Oficina de Presupuesto del Honorable Congreso de la República de Argentina. Ya lo presentamos a Marcos. Es contador público nacional, egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Realizó posgrados en Administración Pública para el Desarrollo en la Escuela Interamericana de Administración Pública, Fundación Getúlio Vargas, Brasil, en 1967, y en Planificación del Sector Público, ILPES, en Chile. Ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en materia de planificación, presupuesto, gestión por resultados y administración financiera y gestión pública en los siguientes países: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Mozambique, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. En Argentina se desempeñó como responsable en el Consejo Federal de Inversiones de la Reforma Presupuestaria Provincial, subsecretario de Presupuesto entre 1991 y 1996, coordinador del Programa de Consolidación de la Reforma Administrativa y Financiera del Sector Público Nacional Argentino, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo entre 1996 y el 97. Secretario para la Modernización del Estado y secretario de Coordinación General de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo de la Subsecretaría de la Función Pública. También fue interventor del Instituto Nacional de Administración Pública y secretario para la Modernización del Estado en la Vicepresidencia de la República en los años 1999 hasta el 2001. Se ha destacado por su prolífico desempeño en el ámbito de la docencia y la investigación. Marcos Macón fue elegido el primer director general de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación a partir de febrero de 2018. Y con este aplauso le damos la bienvenida a Marcos Macón. Buenos días. Buenos días. Qué presentación. Ahora se dieron cuenta, ¿no? Soy todo ex. Salvo ahora, todo ex. Todo pasó. Bueno, voy a tratar en las próximas charlas de aclarar un poquito, quitar tantos ex, ¿no? Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Internacional del Presupuesto Público y a la vez compadecerla por tener que escucharme otra vez. En especial a las autoridades, al amigo Eduardo Leville. Yo no sabía que era promotor turístico, una novedad para mí. Todos los días aprende algo nuevo. Y realmente una satisfacción, es decir, yo he estado en muchos seminarios, me han escuchado muchas veces, y en todas mis exposiciones y en toda prácticamente mi vida profesional la he dedicado a trabajar en temas fiscales en el ámbito del Poder Ejecutivo. Y a los 75 años de edad asumí un nuevo desafío. ¿Quién está hablando? Me están imitando. Un nuevo desafío. Cambié del lado mostrador. Ah, bueno. ¿Se puede hacer que no me escuche yo? ¿Hay posibilidad? Bueno, es la primera vez. Siempre se aprende cosas nuevas. Les decía que en la culminación de mi carrera profesional he logrado un aprendizaje muy importante en lo que es el funcionamiento del Estado. Siempre trabajé en un ámbito, digamos, técnico-político, con reglas claras de funcionamiento, con relaciones claras de autoridad, con instituciones donde se procesan información y datos, y he pasado a un ámbito eminentemente político, como es el Poder Legislativo.
representante genuino, aunque muy cuestionado en los países, pero un representante genuino de los intereses de la sociedad, porque ahí se refleja en los poderes legislativos las distintas corrientes políticas y ideológicas existentes del país y que actúan en ese ámbito elegido por el voto popular establecido en los sistemas democráticos de cada país. Eso fue un gran desafío y un gran aprendizaje. Y probablemente algunas de las cosas que voy a decir, habiendo estado del otro lado, no lo hubiera dicho, pero he aprendido muchas cosas en esta última etapa. No diría última etapa de la vida, pero sí, digamos, estamos más cerca. Entonces, cuando comenzamos nuestra actividad, analizamos, bueno, ¿cuál es el rol que tiene el Poder Legislativo en el ámbito de la política fiscal? Me dijiste que por acá se va para adelante. Bien. Y además la veo ahí. Qué organizado que está este seminario. Está muy bien. ¿Cuál es el rol que tiene el Poder Legislativo en materia fiscal? La materia fiscal es una materia muy compleja. Tiene un alto contenido político, pero un alto nivel técnico, con un gran desarrollo de sistemas de información que requiere una especialización muy particular. Pero es indudable que es un tema que no puede escapar al rol de los poderes legislativos. Las políticas fiscales definen anualmente una forma de vida de la sociedad. Define cómo tiene que contribuir la sociedad al financiamiento del Estado, qué va a recibir en bienes y servicios y cuál va a ser el impacto de esa política fiscal en las generaciones futuras a través del endeudamiento. La política tributaria, el presupuesto público y el endeudamiento son los tres elementos básicos que conforman la política fiscal y son aspectos que no pueden dejar de estar fuera del ámbito del Poder Legislativo. Inclusive en muchos países las constituciones establecen claramente cuál es el rol que tiene que tener en los poderes legislativos en este ámbito. Ahora, es muy complejo, porque los legisladores no son técnicos fiscales. Los legisladores provienen de las más diversas disciplinas y ámbitos de conocimiento, que tienen una labor fundamental. Son representantes de las necesidades de la población y tienen un mandato popular que les ha dado haber sido elegidos a través de un plan de gobierno, programa de gobierno, plan de acción o lo que fuere. Tradicionalmente, este tema de la política fiscal no tiene en el ámbito de los poderes legislativos niveles técnicos que lo puedan acompañar. Pero es evidente que sí tienen la visión política de cuáles son las demandas que a través de esa política se tiene que llevar a cabo. El presupuesto público, no les voy a señalar a ustedes, lo saben perfectamente, es uno de los temas más relevantes en la agenda legislativa. Es la herramienta fundamental para la asignación de recursos para producir bienes y servicios que satisfagan la demanda de la sociedad. Por lo tanto, el presupuesto público en nuestro país es llamado, con una licencia jurídica muy particular, la llamada ley de leyes. ¿Por qué ley de leyes? Porque es la ley que define anualmente hacia dónde va a actuar la sociedad y cómo tiene que dirigirse el Estado para satisfacer la demanda de esa sociedad. Está regulada normalmente por leyes orgánicas o leyes propias de presupuesto o dentro del marco de la administración financiera, depende de los países. En nuestro país está en el marco de una ley de administración financiera. Y el presupuesto tiene un proceso. El proceso es muy común en el lenguaje cotidiano de la población decir el presupuesto es cuando se presenta el documento al Congreso.
En estos momentos, por ejemplo, hace 15 días, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso el proyecto de ley de presupuesto. Y así como los amigos del Poder Ejecutivo acá presentes están ahora descansando, ahora estamos nosotros en el Congreso analizando el proyecto de ley de presupuesto. Y por eso pido disculpas por no poder participar en nuestro evento, pero estamos en actividad. En este momento se está iniciando la actividad de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, recibiendo informaciones de miembros del Poder Ejecutivo a lo largo de toda esta semana. Y la semana que viene, el martes que viene, la Oficina de Presupuesto del Congreso tendrá que explicarle a los legisladores cuál es el contenido básico que tiene este proyecto de presupuesto. Estamos en lo que es la etapa dentro del proceso presupuestario, finalizó la etapa de elaboración del presupuesto y estamos en la etapa de análisis y discusión del presupuesto, donde el Poder Legislativo tiene un rol fundamental. Pero no se acaba el rol del Congreso en la elaboración del presupuesto. La ejecución es una ejecución del Poder Ejecutivo, está en el ámbito del Poder Ejecutivo, lógicamente. Pero el seguimiento de la ejecución presupuestaria, la rendición de cuentas que el Poder Ejecutivo tiene que presentar al Congreso, es una labor fundamental del Poder Legislativo. El Poder Legislativo no solamente tiene que analizar cuáles son las políticas que están incluidas en el proyecto de ley de presupuesto, sino que tiene que hacer un seguimiento del grado de cumplimiento de esas políticas y una evaluación final a través de lo que es la rendición de cuentas. Entonces, el rol del Congreso está en el análisis de la ley de presupuesto, en el proyecto de ley de presupuesto y en la ejecución presupuestaria. De acuerdo al marco legal existente en Argentina, el Ejecutivo tiene que trimestralmente informar al Congreso el estado de la ejecución presupuestaria. Y al año siguiente del cierre del ejercicio, 30 de junio, tiene que presentar la rendición de cuentas, que en Argentina se le llama cuenta de inversión, que a veces cuesta ser entendido por los otros países porque no es inversión en términos de formación de bruta de capital fijo, no. La cuenta de inversión es la rendición de cuentas, de qué se invirtieron los recursos, qué se hicieron los recursos. Hay una situación, evidentemente, que está originada por el marco legal vigente en Argentina, de que la cuenta de inversión se presenta el 30 de junio de cada año. Debe ser el país de América Latina, y no sé si no a nivel mundial, que más tarde presenta la rendición de cuentas. Porque la ley de administración financiera, aprobada hace 30 años, estableció el 30 de junio. En general en los países, ya en el segundo mes del año, a más tardar febrero o marzo, se presenta la rendición de cuentas del presupuesto. Esos son los temas que, bueno, se está tratando en el Congreso. Este año se cumplen 30 años de la Ley de Administración Financiera y en el Congreso se han llevado a cabo ya eventos y reuniones para encarar revisiones y actualizaciones de la Ley de Administración Financiera, que ha cumplido, a nuestro entender, un rol muy importante en lo que es la transparencia de la gestión pública, pero que ya requiere un remozamiento, y uno de los aspectos es que el Congreso, porque la figura de la rendición de cuentas en el Congreso es bastante compleja. Porque, en primer lugar, por la Ley de Administración Financiera se creó la Auditoría General de la Nación, Contraloría llevada en otros países, o Tribunal de Cuentas, un órgano de apoyo al Congreso, responsable de hacer la auditoría de la cuenta de inversión. La cuenta de inversión se presenta en 30 de junio, pasa a la Auditoría General de la Nación, la Auditoría General de la Nación hace las auditorías correspondientes y eleva un informe a una comisión mixta bicameral existente. Comisión mixta bicameral significa que está integrado por diputados y senadores, quien tiene la labor de analizar y aprobar la rendición de cuentas. Y esa rendición de cuentas,
una vez aprobada por la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, pasa a los plenarios de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para ser aprobado. Es un proceso muy largo, que con mucha suerte y viento a favor demora un año. Con lo cual, el tema de la rendición de cuentas es, yo diría, una tarea pendiente en lo que se refiere al rol del Congreso. Es muy lejana el análisis y la verificación de los datos de un presupuesto, de cuándo se analiza y estudia. Pero es un tema que hay consenso, por lo menos en el ámbito legislativo, de que esto tiene que ser revisado. Pero concretamente, el legislativo interviene en todas las etapas del proceso presupuestario, porque durante la elaboración del presupuesto, en el caso argentino, y creo que otros países también tienen esta figura, el Poder Ejecutivo tiene que enviar un avance de la formulación del presupuesto el 30 de junio. Es decir, el 30 de junio de cada año. Muchas gracias. Ya se me estaba acabando la batería. El 30 de junio de cada año, y como para adelantarle cuál es la característica con que se está desarrollando el proceso de formación del presupuesto y la situación fiscal que se está ocurriendo en esos momentos, el Ejecutivo envía al Parlamento, en el medio de la etapa de elaboración del presupuesto, un informe de avance. Es también objeto de análisis. Después vamos a ver cuál es el rol de estos tipos de informes. Es decir, durante la etapa de elaboración interviene recibiendo el informe de avance del presupuesto del siguiente. Lógicamente, su labor central es la discusión y aprobación del presupuesto. Y hace el seguimiento y la rendición de cuentas. Pero acá hay un tema de tipo cultural que lo venimos planteando sistemáticamente en muchas reuniones, de que todavía hay un tratamiento desigual, no solamente por el Congreso, sino por la sociedad, de lo que es el presupuesto. En este momento en Argentina se está discutiendo todos los días, habrán leído en los periódicos, el tema presupuestario, es el tema de debate. Y va a ser el tema de debate hasta que se apruebe el proyecto de ley de presupuesto, que este año mundial mediante parece que lo vamos a aprobar antes. Pero ¿qué pasa el 30 de junio de cada año con la cuenta de inversión? No es objeto de análisis ni por ningún periódico, no objeto de análisis. La rendición de cuentas no es objeto de análisis. Y la rendición de cuentas es decir, de qué manera el Ejecutivo cumplió con el mandato que le dio el Congreso. No es objeto de análisis en la sociedad. Tiene un largo trámite, proceso de trámite de tratamiento y de aprobación, y se ha llegado a tener, no sé, en este momento no sé la cuenta, pero creo que la última cuenta de inversión aprobada me parece que es del 2016 o 2017. Y estamos avanzados, porque se llegó a tener 10 años de cuenta de inversión. Porque la legislación, otro tema a revisar, no prevé plazo para que se pronuncie el Congreso sobre la cuenta de inversión. Entonces, está indefinido. Pero ese es un tema del rol del Congreso que tiene que realmente participar. Ahora, el presupuesto, como les decía, tiene una alta complejidad técnica. Es muy difícil, muy complejo. Son, ya no sé cuántas páginas, antes eran en papel, por suerte ya no son en papel, pero ¿cuántas páginas tiene? 500, ¿no? O 1500. ¿Ya está en 4000 el documento? ¿4000 ya? Bueno, en 4000 páginas. Imagínense leer un documento de esa naturaleza. Perdón. Y esa es la versión más agregada del presupuesto, porque después, cuando el presupuesto es aprobado y se dicta la decisión administrativa, tiene un mayor nivel de desagregación. Es muy complejo. Y el Congreso tiene como plazo para análisis del 15 de septiembre al 31 de diciembre. Es decir, 3 meses y medio.
Entonces, evidentemente, ¿qué es lo que sucede en la práctica? Hay asimetrías en la información en materia presupuestaria. El Congreso tradicionalmente no tiene ni ha tenido nivel de información mínima para poder analizar el presupuesto. No el nivel de detalle de poder analizar las 4 o 5 mil páginas, pero sí tener elementos de juicio para poder analizar ese tipo de información. Y de ahí entonces, eso no es un caso argentino, es un caso a nivel internacional, surgieron la necesidad de reducir la asimetría de información, de lograr que sin tener el nivel de información que tiene que tener el Poder Ejecutivo para administrar, sí tiene que tener el nivel de conocimiento mínimo y la información mínima para poder analizar las políticas y el impacto fiscal y económico de esas políticas. Y de ahí surgen entonces las oficinas técnicas de presupuesto en los poderes legislativos. No es un tema nuevo. Es un tema que viene ya de varios años y que tiene la siguiente rol la Oficina Técnica de Presupuesto. Me acuerdo cuando, allá lejos de hace tiempo, o sea, en 2018, cuando inició la actividad de esta oficina, cada vez que quería explicar la oficina, tenía que explicar qué no era la oficina. Se llegó a decir en un periódico de amplia circulación en nuestro país, el Poder Legislativo creó un Ministerio de Hacienda en paralelo al Poder Ejecutivo. Se creó una nueva oficina de control que se superpone con las funciones de la Auditoría General de la Nación. Y, además, ya en el tema práctico, tuve diputados y senadores que a través de sus asesores me vinieron a pedir aumento de sus presupuestos, como si nosotros fuéramos la oficina administrativa de presupuesto del Congreso. Sin señal. Está encendido. Ah, bueno. Acá no se aburre nadie. Entonces, ¿cuál es el rol de las oficinas? Son apoyo al Poder Legislativo en materia de análisis y comprensión de las cuentas públicas. Fortalecer la confianza de la ciudadanía en el Poder Legislativo, porque es uno de los temas que yo tuve oportunidad, y a lo mejor muchos de ustedes en los ámbitos ejecutivos donde están trabajando lo han visto, desconocimiento de la temática de cómo tratar los datos presupuestarios. Yo he visto legisladores que sobre la misma información, sobre un mismo organismo, daban resultados presupuestarios totalmente diferentes. Es decir, tomaban datos de diferente manera. Los datos son uno solo. Los tomaban de diferente manera y hacían análisis. Un organismo que era totalmente superavitario y por algunos diputados y estaba en quiebra por otro diputado. ¿Por qué? Porque evidentemente la ciudadanía perdió confianza en los legisladores. Y los legisladores, ¿qué pasa? No tenían conocimiento. Por eso es importante que el legislativo tenga apoyo en el análisis de la comprensión de las políticas públicas. Acá, esto de profesionalizar, esta parte me lo escribieron y lo dejé porque es interesante discutir. Profesionalizar el Poder Legislativo. ¿Qué es profesional? El Poder Legislativo como tal no se puede profesionalizar porque es un ente político, pero sí contar con elementos profesionales que en forma independiente e imparcial brinden información para la mejor toma de decisiones. Y también, evidentemente, si el Poder Legislativo cuenta con informaciones adecuadas, tiene la posibilidad de contribuir a la transparencia de las cuentas públicas. Pues, vuelvo a reiterar, ahí están los representantes de la sociedad y que por lo tanto pueden tener elementos de juicio que le permitan transmitir a la sociedad cómo se manejan las cuentas públicas. Esa es la importancia que tiene que tener, a eso debe contribuir las oficinas técnicas de presupuesto. En el mundo hay muchas experiencias, acá hemos seleccionado algunas de las experiencias de oficinas técnicas de presupuesto
en el lenguaje de la OSD le llama IFIs, Instituciones Financieras Independientes. Pero lo que pasa es que en ese caso de IFIs están también los órganos de control externo. Entonces, nosotros hablamos de OTP, Oficinas Técnicas de Presupuesto. La primera oficina de presupuesto fue la conocida CBO de Estados Unidos, en 1975. Es decir, va a cumplir dentro de 3 años 50 años. ¿Por qué surgió la oficina de presupuesto de Estados Unidos? Estaba Reagan en el gobierno del Partido Republicano, el presidente del Congreso americano era un republicano, pero había conflicto en términos de que el Ejecutivo no daba la información que requería el Poder Legislativo. Y entonces el Poder Legislativo consideró en la Constitución de Estados Unidos el rol del Congreso en el proceso presupuestario es muy amplio. Yo diría que es el mayor en el continente americano, o por lo menos en los regímenes presidencialistas. Es diferente en los regímenes parlamentarios europeos, el rol es diferente. Pero en lo que es el régimen presidencialista, el rol del Congreso americano es muy importante. Pero le faltaba personal técnico. Y ahí se creó la Oficina Técnica de Presupuesto del Congreso, que tiene unas características muy particulares en su creación. En primer lugar, las proyecciones macroeconómicas válidas que utiliza el Poder Legislativo para analizar el proyecto de ley y presupuesto es en las proyecciones macroeconómicas que realiza la Oficina Técnica de Presupuesto. El presupuesto llamado, que viene del Ejecutivo, que allá lo llaman el presupuesto del presidente, es analizado, pero tomando en cuenta como elemento marco de referencia macroeconómico las proyecciones que realiza la Oficina Técnica de Presupuesto, caso único en América. En segundo lugar, la Oficina de Presupuesto está al servicio de todos los legisladores en forma individual. O sea, cualquier legislador puede solicitar asesoría técnica a la Oficina Técnica de Presupuesto del Congreso. La Oficina Técnica de Presupuesto del Congreso tiene 250 funcionarios de planta permanente. Después les cuento la cantidad de funcionarios que tenemos nosotros, pero más adelante. El segundo caso que es interesante señalar es el caso de México. México tiene una característica muy particular en lo que es la aprobación del presupuesto. Pues tiene 2 leyes. La ley de ingresos, que es aprobado por ambas cámaras, y la ley de gastos, que es aprobada por la Cámara de Diputados. Es un caso muy particular. Y la oficina, que no se llama presupuesto, tengo entendido que se llama Oficina de Estudios Fiscales o algo así, está en el ámbito del poder de la Cámara de Diputados. No atiende al Congreso en su totalidad, sino a la Cámara de Diputados en los temas fiscales. Canadá es otro país que en América ha desarrollado oficina técnica de presupuesto, pero en Canadá se trata de una oficina técnica en un sistema parlamentario. Es decir, tiene características muy parecidas a las oficinas técnicas de presupuesto, donde si bien prestan el servicio al Congreso, lógicamente también están prestando servicio al propio Poder Ejecutivo, ya que los miembros del Poder Ejecutivo son parte del Parlamento. Otra oficina de presupuesto también ya en el ámbito europeo está el Reino Unido, Francia, España. En Argentina, Brasil crea su oficina de presupuesto en el 2016. Hasta la información que yo tengo, en el caso de Brasil, que es el segundo país donde está el rol muy importante del Congreso en el tema presupuestario, porque en el caso de Brasil interviene 2 veces en la formulación del presupuesto. Interviene con las directrices presupuestarias, o sea, con la política presupuestaria y después con la aprobación del proyecto de presupuesto. Y según la información que yo tengo, existen 2 oficinas de presupuesto, una en cada una de las cámaras. Argentina la creó en el año 2018, 16, perdón, 18 empezamos a funcionar, después explico por qué. En Perú en el 2006 y la última oficina que tenemos conocimiento que se ha creado es en Chile en el 2019 y según la información
esta información que doy que no pase a América Latina, por favor, porque es reservada. Colombia está iniciando su etapa para crear una oficina de presupuesto también en el Congreso. Es decir, se ha llegado a un consenso a nivel internacional de la necesidad de que para un mejor funcionamiento del Estado, para un logro más adecuado de equilibrio entre los poderes del Estado, para el fortalecimiento de las políticas fiscales, en su definición, seguimiento y evaluación, es necesario que existan oficinas técnicas que tienen características muy particulares. Son oficinas técnicas en un ámbito eminentemente político. Por lo tanto, no están al servicio de ningún tipo de bancada, no están al servicio de ningún tipo de política en particular. No tienen y ni deberían tener capacidad para emitir opiniones sobre políticas. Para eso, esa es responsabilidad de los legisladores. Pero sí deben dar la información, realizar los estudios y los análisis necesarios para mejorar el proceso de toma de decisiones políticas. Vamos a... No. Bueno, ustedes disculparán, no es para distraer. La Oficina de Presupuesto fue creada en 2016, pero hay antecedentes. 20 años se estuvo discutiendo en el Congreso el proyecto de ley de creación de Oficina de Presupuesto. La primera iniciativa fue presentada por un diputado, Carlos María Walter, que planteaba crear una oficina. Esto empezó en el 2000, a principios de los años 2000. Oficina Central de Estudio, Seguimiento, Control y Corrección del Presupuesto. Hay un proyecto del ex senador Baglini, acompañado por Lamberto, Miguel Pichetto y Carlos Maestro, de crear una oficina. Fíjense, en este caso se trata, bueno, fíjense para los argentinos, se trata de miembros de distintos partidos políticos. Y un proyecto de ley, el último proyecto de ley presentado por la senadora Laura Montero en el año 2002. Es decir, 20 años estuvo trabajando prácticamente en crear la oficina técnica del Congreso. ¿Y por qué no se materializaba ese proyecto de ley? Es una buena pregunta. En general, estas oficinas de presupuesto del Congreso, y les digo de alguien que ha estado en el ámbito del Ejecutivo y que por lo tanto también por desconocimiento a veces incurrió en esas visiones sesgadas, no era de agrado de los poderes ejecutivos y principalmente de los ministerios de Economía. En el caso del proyecto de ley del senador Baglini, tuvo media sanción del Senado, pero nunca fue ley porque fue aprobada por la Cámara de Diputados. Una visión sesgada. Y yo creo que es una visión sesgada que yo he tenido, que la he aprendido a la vejez, pero que hay que tener en cuenta, estas oficinas de presupuesto del Congreso son una ayuda para el Poder Ejecutivo, porque no son oficinas de control, pero ayudan a que lo que envía el Poder Ejecutivo sea analizado y discutido con elementos de juicio y se eviten esa toma de decisiones que después en el ámbito del Ejecutivo decimos qué decisiones irracionales está tomando el Legislativo. Si no tiene información, si no tiene asesoría técnica, y evidentemente a veces, y muchas veces, se equivoca. Yo me acuerdo en un país de América Latina que se creó después, por razones diferentes, desapareció su oficina, pero me decía la gente de la Oficina de Presupuesto, estamos contentos con la Oficina de Presupuesto del Congreso que se creó. Tenemos con quién dialogar ahora. Hay alguien que nos entiende y que nos traduce a nosotros para los legisladores. Evidentemente, creo que esta visión que a veces se tiene de que no es conveniente que existan esas oficinas técnicas de presupuesto porque pueden competir con el Ejecutivo, no es correcta. No es correcta porque el rol del Congreso es
tomar las mejores decisiones posibles en base a información procesada, porque el Congreso, a diferencia del Ejecutivo, no produce información, no genera información, recopila información y analiza información. Y la información presupuestaria es muy compleja, es muy difícil de entender. Es decir, ¿por qué? Porque es muy complejo lo que es la formulación y ejecución del presupuesto. Entonces, creo que esta figura ya está desapareciendo y las oficinas técnicas del presupuesto se han transformado en ayudas que han permitido mejorar. Y por eso es que, fíjense que en los últimos años han comenzado a crearse en América Latina oficinas de presupuesto. En Europa, más de un tercio de los países tienen oficinas técnicas de presupuesto de altísimo nivel, muchas de ellas, como el caso de la holandesa, la española. La española tiene una cosa muy particular, no se asusten, pero algo muy particular, que me parece que no corresponde, pero bueno. La oficina española le inició un juicio al Poder Ejecutivo porque el Poder Ejecutivo no le brindaba información de ejecución presupuestaria. Yo creo que ahí no es un tema de llevar a juicio, pero tampoco se ve por qué el Ejecutivo no puede brindar información, si la información existe. Pero bueno, cuestiones de que después de esta historia, en 2016, se alcanzan los consensos y sale la ley 27343 que crea la Oficina de Presupuesto. Fue aprobado por unanimidad por el Senado y por una mayoría especial, aunque en Argentina no existen mayorías especiales, pero una mayoría muy grande de diputados que aprobaron el proyecto de ley. Y en la ley 27343, que crea la Oficina de Presupuesto, le asigna una serie de responsabilidades a la oficina. Es una ley que yo he tenido oportunidad de presentarla en una reunión de oficinas técnicas de presupuesto y llamó la atención. Es una ley reglamento. Creo que fue una ley adecuada para la realidad de funcionamiento de nuestro Poder Legislativo y de nuestro sector público. Es una ley excesivamente reglamentaria, pero creo que tiene elementos positivos como vamos a ver más adelante. En primer lugar, la ley plantea que hay 3 leyes que deben regir su funcionamiento, el cual deben marcarse la ley 24.156, que es la ley de administración financiera del sector público, es la ley esta que les mencionaba que está cumpliendo 30 años, donde está regulado no solamente el sistema presupuestario, sino también el sistema de tesorería, crédito público, contabilidad, control interno y hasta el control externo. Es decir, es la única ley de administración financiera en América Latina que regula el funcionamiento de un órgano de control externo. Y que constitucionalmente, de acuerdo a la reforma constitucional del 94, debería tener una ley específica. Pero la ley de administración financiera fue dictada con anterioridad a la reforma constitucional y es una tarea pendiente una ley específica para el control externo. Pero también tiene que seguir una ley que prácticamente es una reforma parcial de la ley 24.156, que es la ley 24.629, que incluye nuevas informaciones, incluye el informe de avance, incluye una serie de aspectos vinculados con clasificaciones presupuestarias, y después la ley 25.152, que establece también una figura novedosa que ha sido aplicado parcialmente y que está en el marco de lo que es el nuevo modelo de administración pública orientada a resultados, que son los contratos programa. Es decir, la oficina tiene como marco de referencia la ley que rige su funcionamiento y estas 3 leyes. En primer lugar, es un organismo desconcentrado. ¿Qué significa en términos desconcentrado en Argentina? Es parte de la administración central, pero tiene autonomía de gestión administrativa. Tiene su propio servicio administrativo y su propia gestión administrativa, lógicamente que está enmarcada, que vamos a ver después, en las relaciones con el Poder Legislativo.
Su misión básica es asistir técnicamente al Parlamento en análisis y seguimiento de la política fiscal, lo dice la ley. Y tiene el propósito de alimentar el debate de los legisladores con herramientas técnicas que faciliten la interpretación de las iniciativas que se generen del Congreso o del Poder Ejecutivo y comprometan recursos públicos. Yo siempre pongo como ejemplo el primer desafío que tuvimos a los pocos meses de... la pregunta, ¿por qué si se aprobó en el 2016, recién empezó en el 2018? Porque, como vamos a ver más adelante, el cuerpo directivo de la oficina y todo su personal técnico es elegido por concurso de oposición antecedente. Y durante todo el año 2017 se llevó a cabo el proceso de selección del cuerpo directivo. El propósito de esta oficina es dotar al Congreso de capacidad de análisis de información. Pero esa digamos, autonomía, entre comillas, administrativa y de capacidad de funcionamiento está supervisada. Somos parte del... No somos un organismo descentralizado autónomo, como el caso de la Auditoría General de la Nación o la Biblioteca del Congreso, estamos a un nivel intermedio. Es decir, nuestra figura administrativa es muy similar al del Instituto de Estadística y Censo. El Instituto de Estadística y Censo es un organismo en el ámbito del Ministerio de Economía que tiene autonomía de gestión. Es lo mismo en el caso de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Pero no es un organismo autónomo, separado de la Administración Central. Y tenemos una comisión supervisora. ¿Quiénes integran la comisión supervisora? Las autoridades de las dos comisiones, del presupuesto de diputados y de Senado. O sea, son 3 senadores y 3 diputados cuya responsabilidad básica es aprobar nuestro plan de trabajo, nuestro presupuesto y al cual tenemos que rendirle cuenta de nuestra gestión. Pero no intervienen en nuestra gestión. Esa comisión supervisora parlamentaria está integrada por el presidente, vicepresidente primero y segundo de la Cámara de Diputados y por el presidente, vicepresidente y secretario del Senado. Pero la relación diaria, cotidiana, digamos, que tiene la Oficina de Presupuesto no es con la Comisión Supervisora Parlamentaria, son con las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas cámaras. Y esa es la primera diferencia que tenemos con el CBO de Estados Unidos. Nosotros no podemos atender directamente solicitud y pedido de todos los legisladores, sino solamente aquellos que sean canalizados por las comisiones de Presupuesto y Hacienda. Y esto, evidentemente, está relacionado con la cantidad de recursos humanos que tenemos y la posibilidad de atender. No nos olvidemos que en el caso argentino tenemos 257 diputados y 72 senadores. Para atender uno por uno, evidentemente, con 20 personas, que es el máximo que podemos tener nosotros por ley, es imposible atenderlo. Pero además, permite canalizar, porque se supone en las comisiones de presupuesto, está integrado por aquellos legisladores que están más afines con la política fiscal, obviamente. Entonces, nuestra relación es a través de las comisiones de presupuesto y Hacienda. No quiere decir que no podamos hacer actividades o llevar a cabo acciones o producir informes que no estén solicitados por estas comisiones. Lo podemos hacer en el marco de nuestras facultades y en el marco del plan de trabajo aprobado por la Comisión Supervisora Parlamentaria. La máxima autoridad es el director general, que está asistido, y lo dice la ley, por 4 directores. Y la ley establece claramente la organización. Dice que tiene que tener 4 direcciones. Una dirección de análisis presupuestario, donde se concentra básicamente todo lo que es el análisis del proyecto de ley de presupuesto y todo el tema presupuestario. Una dirección de análisis fiscal tributario, donde se analizan las políticas tributarias, todo lo que significa la tributación. En el caso argentino, como ustedes sabrán, se trata de un país federal, pero donde hay recaudación de recursos que constitucionalmente son originarios de las provincias y por lo tanto hay un régimen de transferencia o de compartición de impuestos.
el análisis que se hace va más allá del presupuesto nacional, sino de toda la recaudación tributaria nacional. Una dirección de análisis y sostenibilidad de la deuda pública y algo que es innovador, que yo no lo he visto en ninguna otra oficina de presupuesto, y que fue una modificación que introdujo al proyecto de ley de presupuesto aprobado por el Senado la Cámara de Diputados. La creación de una dirección de análisis y evaluación de impacto de políticas públicas. Es decir, una dirección cuya responsabilidad básica es analizar, va más allá del tema fiscal, es el impacto, los resultados que se alcanzan a través de las políticas públicas, brindarle asesoramiento a los legisladores en lo que es el impacto de los resultados de la gestión pública. Inclusive, en la propia ley establece que uno de los elementos, que fíjense el nivel de reglamentario de esta ley, pero creo que su excesivo reglamentarismo ha permitido que acotar el funcionamiento de la institución y darle fortaleza. Tiene que hacer un seguimiento de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados por Naciones Unidas y por el cual Argentina es parte. Y además, las políticas de género. Bueno, después vamos a ver que esta dirección ha hecho otro tipo de estudios que van más allá de lo que establecido en la ley. La otra característica es que los directores, director general y directores, son nombrados por un periodo limitado, 5 años, tienen un mandato. Un mandato que no se corresponde con el mandato de los legisladores, ni por los 4 años de los diputados, ni por los 6 años de los senadores, sino que tiene un mandato por 5 años. Y en todos los nombramientos tienen que ser a través del proceso de oposición y antecedentes. Y su nombramiento es por los presidentes de ambas cámaras. El nombramiento formal. El proceso de selección está... ¿Quién conduce el proceso de selección de los directores? Una comisión de bueno, acá es un error. El proceso de selección está por una comisión supervisora técnica integrada por la comisión supervisora, por los 6 miembros de la comisión supervisora. Está establecido en la ley. Por un representante del Consejo Interuniversitario Nacional. Por un representante del Consejo Nacional de Ciencias Económicas. Y por un representante de ASAP. Son los 9 miembros que integran la comisión supervisora, que tienen como, no la supervisora, la comisión evaluadora. La comisión supervisora es aquella que, integrada por legisladores exclusivamente, para aprobar el plan de trabajo y recibir la rendición y aprobar la rendición de cuentas. La comisión evaluadora es responsable de los procesos de selección de los directores. De recursos humanos, y sigamos con la ley. La ley establece que lo máximo de personal que tiene que tener la oficina de presupuestos son 20 analistas, los cuales tienen que ser seleccionados también por concurso de oposición y antecedentes. Pero en este caso no tiene una duración limitada. Son parte de la planta permanente de la oficina de presupuestos. En este caso, de acuerdo al régimen legal del funcionamiento del Congreso, el concurso de oposición y antecedentes de analistas es dirigido por las autoridades de la oficina de presupuesto y representantes sindicales del Congreso. En el caso del Congreso hay tres gremios que intervienen como representantes de los trabajadores. Nos tocó la pandemia. Imagínense hacer un concurso de oposición antecedente en el medio de la pandemia. Imposible. Entonces, hasta este momento se realizaron 2 concursos, donde se seleccionaron 13 analistas. Como se dan cuenta, estoy rendiendo cuenta, ¿no? De los cuales el segundo concurso
se finalizó y llegó el amiguito COVID y nunca se logró la firma de los presidentes de la comisión. Está a la firma de los presidentes de las dos cámaras. Y queda pendiente el tercer concurso para seleccionar el personal restante. ¿Cuál es el tipo de personal? Son profesionales de las más amplias disciplinas. Pueden ser economistas o contadores, pero no necesariamente tienen que ser economistas y contadores. Pueden ser politólogos, sociólogos, pero tienen que tener experiencia. En el concurso, uno de los requisitos muy importantes es los antecedentes profesionales. El personal que está en la oficina, el personal, bueno, el único viejo soy yo, pero bueno, ¿qué va a hacer? El personal altamente capacitado y con estabilidad en el cargo, con lo cual le da una tranquilidad en el funcionamiento. Pero por ley, la oficina no puede tener personal administrativo. La ley señala claramente que el personal administrativo tiene que ser suministrado por personal de planta de las cámaras. Entonces, existen dos coordinaciones, una coordinación parlamentaria y una coordinación administrativa integrada exclusivamente, una que tiene la que hace la coordinación con las instituciones del Poder Ejecutivo y también con el propio Congreso, que integrado por funcionarios del Congreso, y otra que se encarga de que es la administración de la oficina, que también integrado por personal del Congreso. ¿Qué hacemos? Ahora ya después de tanto tiempo no decimos que no hacemos, ahora decimos qué hacemos. Hacemos análisis y proyecciones de acuerdo con la ley de creación, los análisis y proyecciones vinculados con el tema presupuestario, el tema fiscal en general, y nuestro producto son los informes, que también por ley y en el marco de política de transparencia tienen que ser publicados en nuestra página web. Es decir, la ley establece que la información que le suministramos a los legisladores simultáneamente debe ser conocida por la sociedad. Y entonces todo informe que produzcamos nosotros tiene que ser publicado en la página web. La ley también prevé algo también original. Tampoco lo he visto en ninguna ley, pero que es esencial y que nos va a impedir hacer juicios al Poder Ejecutivo, como en el caso de España. La ley prevé que el Poder Ejecutivo debe brindar acceso directo al que en Argentina se llama SIDIF, otras veces SIGAP, es decir, el Sistema Integrado de Información Financiera. Es decir, tenemos que tener acceso, de acuerdo a la ley, es un mandato que da la ley, acceso al SIDIF y acceso al SIGADE, que es el Sistema de Gestión de la Deuda Pública. Y la ley señala también a cualquier otro sistema. Esos dos sistemas los tenemos, fueron entregados por el Poder Ejecutivo. Lógicamente nosotros no tenemos, ni podemos, ni debemos tener capacidad para tocar esa información, pero sí tenemos la misma información al mismo momento que la que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el presupuesto y el SIGADE. Pero además, por convenios hechos con otros organismos, tenemos acceso al sistema de inversiones públicas que administra la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Sistema Integrado de Recursos Humanos que administra la Secretaría de Hacienda y el sistema CIFEP, Sistema de Información de Empresas Públicas, un sistema nuevo que está desarrollando que permite tener una visión integral de lo que es la gestión del sector público nacional. Todo pedido de información que nosotros requeramos adicional, la canalizamos a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a través de la Secretaría Parlamentaria, y esta la canaliza a través de las instituciones, excepto con las instituciones con las cuales tengamos convenios específicos, como el caso de INDEC y AFIP, INDEC, el Instituto de Estadística, y AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, al cual tenemos acceso directo con ellos a la información.
evidentemente, vuelvo a repetir, nosotros tampoco producimos información. Nosotros no generamos información, nosotros procesamos información que se genera en el ámbito del Ejecutivo. Lo que tratamos es de hacerla de manera tal de que esa información sea amigable. Y quería comentarle a título anecdótico la primera experiencia. Empezamos en febrero del 2018 y en abril del 2018 hubo un pedido de informaciones, de un informe a la Oficina de Presupuesto. La oposición en ese momento planteó un congelamiento de tarifas de servicios públicos, a lo cual el oficialismo no estaba, desde ese entonces, no estaba de acuerdo. Entonces, ¿qué pidieron a la oficina? Que costeara el impacto de esa medida. Evidentemente éramos los directores y algunos contratados especiales. Mejoramos la rentabilidad de los restaurantes de la zona del Congreso, porque todavía no teníamos oficina, que era nuestro ámbito de trabajo, en fin. Hicimos el informe y logramos unanimidad en contra. La oposición decía que el costo que habíamos hecho no era alto, era bajo. Y el oficialismo que el costo era alto. Pero nadie nos cuestionó la metodología. Lógicamente, el análisis de esa información fue en función del deseo de la oposición de congelar y el oficialismo de no congelar las tarifas. Pero no hubo cuestionamiento alguno a la metodología utilizada y al cuestionamiento de la información, sino que había subjetividades. Pero eso nos llevó a un tema fundamental. Todo informe nuestro tiene que estar acompañado explícitamente de la metodología que utilizamos, que quede claro. Y ahí es donde no nos podemos equivocar. Y ahí es donde un cuestionamiento a esa metodología puede llevar a cuestionar un informe. Hemos tenido otros casos, por supuesto. Es decir, ya posteriormente, es decir, informes que el mismo informe en un periódico con una tendencia decía una cosa y en el otro decía todo lo contrario con los mismos datos. Pero bueno, eso no es problema nuestro. El problema es que nosotros estamos informando de acuerdo a cómo se registra la información, que no es que la recibimos, la analizamos la información, y cuando a veces vemos inconsistencia en la información, pedimos aclaraciones al Poder Ejecutivo, que normalmente nos brinda esas aclaraciones. ¿Cuál es nuestro producto? Para ir terminando, ¿me pasé ya? ¿Está bien? ¿Estoy bien? Está bien. Estoy bien. Siempre me excedo los créditos presupuestarios. Está bien. Estos son los tipos de informes que normalmente presentamos. Análisis del proyecto de ley de presupuesto de la Administración Nacional. Ahí intervenimos 3 veces. Primero, con el informe de avance presentado el 30 de junio. En segundo lugar, en este momento, ahora estamos con los informes del proyecto de ley de presupuesto enviado por el Ejecutivo al Congreso, que es objeto de análisis por la Cámara de Diputados. En ese caso, nosotros, la complejidad que tiene el presupuesto y la amplitud de políticas y de áreas de actuación que tiene el presupuesto, más las 5.000 páginas que nosotros sí las tenemos que ver, aunque no las vemos por ver, las tenemos que ver. Hace que no elaboremos un solo informe del presupuesto presentado por el Ejecutivo. Hacemos un informe global, general, del presupuesto, y después, en función de las políticas, tenemos también un informe específico sobre el tema de endeudamiento. Tenemos un informe específico sobre la recaudación tributaria del sector público nacional, que va más allá de lo que es los recursos que recauda la Administración Nacional. Hemos hecho informes sobre el gasto social, informes sobre transferencia a provincias. En este momento estamos preparando el informe global, que lo presentaremos el martes que viene a consideración de la Cámara de Diputados. Esa es la primer tipo de informe. Son un informe global, informes temáticos según las prioridades que están pensando. También hacemos un análisis de las políticas transversales. Y eso es lo que les decía, que es un ámbito que estamos trabajando mucho, que
falta mucho para llegar a ver el tema de impacto política. El gobierno, además de los ODS, al cual el país se ha adherido, el gobierno ha introducido un elemento muy interesante, muy importante, que son las políticas transversales. Son políticas públicas que se enmarcan en políticas específicas que trascienden a una institución en particular, que son de responsabilidad de diversas instituciones y que cruzan horizontalmente, que si bien tienen un órgano rector, existen instituciones que participan parcialmente en el cumplimiento de esas políticas. Entonces, una de ellas es de género, pero también se han introducido políticas transversales en materia de discapacidad, de niñez y adolescencia, y ahora la última es la de medio ambiente. Hay, creo que en cartera, en el Poder Ejecutivo, 16 políticas transversales, 17 políticas transversales. Es decir, en el presupuesto, en detalle, están incluidos 4. Y también nosotros vamos a hacer informes sobre estas políticas transversales. Lógicamente, la problemática de estas políticas transversales hace que no creo que lleguemos por el martes a poder preparar ese informe. Estamos en eso, pero no creo que lleguemos. Pero ese es otro informe que estamos haciendo y que cada vez, bueno, cuando lleguen a 17 no sé cómo se va a hacer, pero bueno. El otro tema, bueno, después hacemos un seguimiento, lo llamamos informes periódicos, informes mensuales, que son 3 informes mensuales que hacemos. El de ejecución del presupuesto, el de ejecución del servicio de la deuda pública, pero más allá del tema de ejecución del servicio, sino también el tema de los desembolsos, colocaciones de títulos y proyecciones de las colocaciones del resto del año. Hacemos un seguimiento de la recaudación tributaria nacional, dentro del cual está la parte del sector público nacional, dentro del cual parte está la de la Administración Nacional. Esos son los 3 informes y además, también por obligación legal, todas modificaciones presupuestarias que sean aprobadas por la Jefatura de Gabinete de Ministros, a través de la figura jurídica que tiene, que son decisiones administrativas, también hacemos un análisis de información. Y además, bueno, si me toco este tema no termino hoy. Bueno, pero lo tengo que tocar. Y además hacemos informes sobre los decretos de necesidad de urgencia. Los decretos de necesidad de urgencia son una figura original y autóctona, argentina, por la cual, por razones de emergencia, se puede decretar decretos que después tienen que ser ratificados por el Congreso. Y se han hecho modificaciones presupuestarias por decreto de necesidad de urgencia. También en esos casos hacemos informes. Otro tema en el cual tenemos obligatoriamente que tratar es que cuando existen, de acuerdo a la Ley de Administración Financiera, a la Ley 24629 y al Reglamento de Funcionamiento del Senado, todo proyecto de ley que implique un gasto presupuestario o implique una variación en los recursos, o sea, tenga un impacto fiscal, tiene que definirse su cuantificación. Tradicionalmente, en este caso, el Congreso, cuando aprobaba proyectos de ley o inclusive modificaba el proyecto de ley de presupuesto, establecía una norma que decía esta modificación o este proyecto de ley deberá ser autorízase al jefe de gabinete ministro a dictar las normas administrativas correspondientes para financiar este proyecto ejecutando los ajustes correspondientes. Es decir, la responsabilidad que tenía el legislativo, los hechos la delegaban al Ejecutivo, porque le decía al Ejecutivo que podía cambiar prioridades en función de cumplir con este mandato. A partir de la ley de creación de nuestra oficina, nosotros tenemos que hacer un estudio de cuánto cuesta, cuántos son los gastos que se tienen que... cuáles son los gastos, cuáles son el impacto fiscal. En realidad, este es un tema que debe de ser hecho por cada legislador. Y se está empezando a hacer por legislador. Y ya, decimos, una de las tareas que más tiempo nos lleva en el trabajo a nosotros es los proyectos de leyes que vienen a través de las comisiones de presupuesto de cualquiera de las 2 cámaras para
de lo que llaman costear. No es costo porque es determinar gasto. El gasto o también puede ser impacto tributario. Se ha dado y se está aprobando proyectos de leyes y se han aprobado leyes donde no se dice ya al Ejecutivo vea cómo se olvida, sino dice este proyecto cuesta tanto y eso es lo que tiene que ser financiado. Entonces, no dice, y debería ser en el futuro, cómo eso que cuesta tanto, cómo se financia. Pero es una responsabilidad básica de los legisladores. Nosotros lo hemos desarrollado en primera etapa como de tipo de capacitación. Inclusive hemos realizado hace poco, hace un mes, un taller con los asesores, 100 asesores de ambas cámaras, que participaron en un evento, por supuesto, a distancia, para explicarles metodológicamente cómo hacer el cálculo. Porque además hay proyectos de leyes que no es posible costearlo. Porque hay proyectos de leyes como, por ejemplo, el caso de las ciudades satélites, las ciudades alternas, donde el costeo va a ser en función de las decisiones que tome el Ejecutivo de descentralizar la administración. O sea, hay leyes de tipo marco que no es posible definir costo. Pero hemos llevado a cabo eso e inclusive hubo 1 o 2 casos donde proyectos de leyes fueron cambiadas, modificadas por los legisladores, porque lo que daba el costo fiscal era demasiado alto. Es decir, se ha ido logrando poco a poco, pero es un tema, porque es fácil elaborar un proyecto de ley y después vea cómo se financia. Pero el tema es que quien elabora el proyecto de ley tiene que decir también cuánto cuesta y cómo se financia. Bueno, como decía, ya eso hemos hablado, estamos haciendo informes vinculados con las políticas transversales, con el objetivo de desarrollo sostenible, no solamente en el presupuesto, sino también en la ejecución. Hemos también hecho estudios de base sobre el tema de la estructura previsional, la estructura del gasto social. En fin, hay informes de tipo estructural que van más allá de la ejecución cotidiana. Acabamos de hacer un informe que se publicó la semana pasada sobre el tema de la estructura de las empresas públicas, no un informe del gasto de las empresas públicas ahora, sino cómo están conformadas las empresas públicas, cuáles son las empresas públicas, porque en Argentina tenemos 2 figuras, el sector público nacional como un total, de lo cual la administración nacional es la que está incluido administración central y descentralizada, esa es objeto de ley de presupuesto, pero además existe empresas públicas, fondos fiduciarios y otros entes que están fuera del presupuesto. Entonces, el sector público nacional es el que integra la Administración Nacional y todo el resto del sector público nacional. Nosotros estamos haciendo informes que tratan de cubrir el caso, empezar a incursionar en lo que es el otro sector público, el resto del sector público. Y por eso hemos hecho un informe sobre lo que es la evolución de la empresa pública y vamos a hacer un informe también sobre los fondos fiduciarios. Marcos, ya estamos en el horario, ¿no? Gracias. ¿Me permiten excederme el crédito presupuestario 5 minutos? 5 minutos. Gracias. Tema federalismo fiscal. Nosotros tenemos también responsabilidad sobre el federalismo fiscal. Eso significa trabajar con provincias. No hemos hecho nada. Para trabajar con provincias en un país federal es necesario tener acceso al tema de información. Y ahí no puede haber una ley nacional que obligue. Tenemos que hacer convenios y no hemos todavía podido desarrollar ese tema. Estamos trabajando en proyecciones macroeconómicas, pero no con la característica. Hicimos un convenio con la Universidad de Buenos Aires y tenemos un modelo de proyecciones macroeconómicas que sirve para contrastarla y analizar las proyecciones macroeconómicas que envía el Ejecutivo. Pero nuestras proyecciones macroeconómicas no son mandatorias. Las que se toman en consideración son las que envía el Poder Ejecutivo. Y después hacemos estudios por áreas básicas. Pero en base a la experiencia, a los pedidos de legisladores, estamos desarrollando monitores fiscales, que no está previsto en la ley. ¿Qué son los monitores fiscales? Evolución de variables fiscales de varios años con indicadores físicos y financieros. Inversión pública de la Administración Nacional, datos fiscales provinciales, tomados de información suministrada por la Secretaría de Hacienda, subsidios al transporte. Estamos
a pronto salir infosubsidios a energía, deuda indirecta a la Misión Central, acciones destinadas a la iniciación de la agencia y perspectiva de género, o sea, evoluciones de las políticas transversales, de gasto de políticas transversales antes que se dictaran las políticas transversales. Indicadores de deuda pública, es decir, estamos usando monitores que son indicadores de las evoluciones de variables básicamente de los últimos 10 a 15 años. ¿Qué desafíos enfrentamos cuando iniciamos? Y esto es un poco de experiencia. Lo que ya le decía, conformar el equipo de trabajo, considerar qué éramos nosotros, es decir, la mayor parte de quienes trabajamos en la oficina venimos de actividades del Poder Ejecutivo. Teníamos una cultura diferente de trabajo y evidentemente tuvimos que adaptarnos a la cultura organizacional. Tuvimos que vincularlos con las cámaras y tuvimos tener acceso al sistema de información ejecutivo. Esa primera etapa se cumplió y se pudo avanzar. Lógicamente, el coronavirus nos afectó un poco el trabajo. No la productividad, por los informes seguimos siendo, pero ya la labor de funcionamiento del Congreso tuvo características más importantes. ¿Qué desafíos enfrentamos en estos momentos? Completar la conformación de los analistas, cuerpo de analistas. Lograr acceso más fluido a la información ejecutiva. Tenemos acceso a la información, pero de forma despareja. Siempre, porque la información es buena si es oportuna. Información siempre nos dan, pero a veces la información, por trámite, por procedimiento, demora tanto que cuando nos dan la información ya el tema se trató en el Congreso. La lógica de funcionamiento del Congreso es una lógica muy diferente. La forma de trabajar es muy diferente. Son ritmos donde hay momentos donde no pasa absolutamente nada y momentos donde hay una aceleración de trabajo fenomenal. Bueno, es lo que está pasando ahora con el tema presupuestario. Todos los días estamos con el tema presupuestario. Tenemos que desarrollar la metodología. No hemos tenido observación de metodología, pero creo que debemos profundizar ese tema y motivar al equipo. Pero ¿cuál es el futuro de esta oficina? Cuando se creó la oficina, tuvimos una reunión con el BID y también gente de la OECD. Y nos dieron una visión un poquito pesimista, digamos. Nos dijeron teníamos un 30% de posibilidad de éxito y un 70% de fracaso. Todavía estamos en el 30%. Y espero que sigamos construyendo más. Pero ahora viene una etapa de desarrollo futuro importante. Primero, hay un primer cambio de autoridades de la OPC. Ahora hay un proceso se inició un proceso de concurso para las nuevas autoridades de la OPC que van a comenzar a operar a partir del 1 de febrero del 2023. Hay que considerar la capacidad de liderazgo en la primera etapa y considerar para el futuro. Hay recambio de los poderes ejecutivo y legislativo el año que viene, hoy hay el proceso electoral. Es decir, va a haber cambio de muchos actores. Creo que el desafío es que se pueda sostener el crecimiento de la OPC y su identidad, para lo cual es fundamental la regla básica de mantener objetividad, imparcialidad y claridad técnica de su producción básica, sus informes. Por lo tanto, para finalizar, quiero el mensaje. Y no, acá ya me voy de la Oficina de Presupuesto del Congreso argentino, sino en general. Ante los bajos niveles de confianza que la sociedad tiene en los poderes legislativos, la Oficina de Presupuesto puede ayudar a mejorar el nivel de confianza. ¿Por qué? Porque le da elementos sólidos a legisladores que no son especialistas en temas fiscales, ni tienen por qué ser especialistas en fiscales, ni se les puede pedir que sean especialistas en temas fiscales, pero sí son especialistas en cuáles son las demandas de la sociedad y qué es lo que quieren ellos, de su visión ideológica y política, satisfacer esas necesidades, que cuenten con mejores elementos de juicio. Y para ello se requiere que esa oficina de presupuesto tenga interacción permanente con los legisladores. Es decir, sea en el caso norteamericano con todos los legisladores o en el caso nuestro con los legisladores de las comisiones de presupuesto. Y para finalizar, el éxito de las oficinas es muy sencillo. Tienen que ser independientes, objetivas,
transparente, tener calidad, credibilidad, y con eso van a durar. Creo que la creación de estas oficinas me permite mejorar las institucionalidades del país, de los países, y lograr un mayor equilibrio entre los poderes ejecutivos, en dos de los tres poderes, ejecutivo y legislativo. Muchas gracias y disculpen el exceso. Buenos días. Tengo una observación y dos preguntas chiquiticas, pequeñas. La observación: en Colombia la oficina técnica del Congreso se creó, por lo menos en el papel, desde el 2019. En el papel, digo yo, porque no ha funcionado sino hasta este nuevo gobierno. El Congreso que hay hoy vigente empezó en julio de este año y ya empezaron a formarla, pero los requisitos, como usted también lo anotó, pues son bastante restrictivos y digamos, solo en Colombia aplicarían 3 o 4 personas para hacer lo que es el director de la oficina, y pues también es concurso de méritos y pues pandemia y demás, pues hasta ahora están digamos, como haciendo todo el montaje de la oficina. Ya hay incluso personas contratadas para el tema. Esa era la observación. Estamos avanzados. Esa era la observación. Y las dos preguntas pequeñas es, usted habló que, y pues como en Colombia no se ha implementado del todo, no sé el concepto que saca esta oficina con respecto a los temas presupuestales. Yo soy directora de presupuesto en Colombia. Temas presupuestales, ¿qué tan vinculante es? Es decir, si ustedes ven que el presupuesto tiene de pronto algún desequilibrio o no es consistente fiscalmente y demás, ¿qué tan vinculante es para temas de hacer observaciones fuertes y de fondo al presupuesto que entregó el Ejecutivo? No sé si entiendo la pregunta, sino qué tan vinculante puede ser y qué implicaciones podría tener ese en el trámite incluso del presupuesto. Y la segunda, también muy pequeña, es cómo delimitar que no se esté coadministrando esta oficina con las decisiones del Ejecutivo. Me explico. Que usted dice que ustedes revisan o hacen un análisis de las modificaciones que tiene, me imagino, delegadas el Ejecutivo para hacer algunas modificaciones presupuestales, y cómo delimitar que no sea una coadministración y no simplemente sea un análisis de lo que el Ejecutivo hace o una evaluación de lo que el Ejecutivo hace. Esa sería. Muchas gracias. Muy interesante la pregunta. En primer lugar, nuestros informes no son vinculantes. Nosotros son informes a las comisiones de presupuesto sobre la gestión presupuestaria. Es decir, y no, nosotros no emitimos opiniones, sino los datos y los análisis de los datos que hacemos sirven a los legisladores. Es decir, que el responsable de la administración del presupuesto es el Poder Ejecutivo, eso no hay duda. El legislativo no coadministra, menos va a coadministrar. Nuestra función en la modificación presupuestaria no es aprobar la modificación presupuestaria, es informar qué contiene la modificación presupuestaria, qué significa la modificación presupuestaria. Pero no todas las modificaciones presupuestarias, es decir, la ley, en el régimen argentino hay un artículo en la ley de administración financiera que establece cuál es la responsabilidad que tiene el Ejecutivo en hacer la modificación presupuestaria y cuáles son las responsabilidades que quedan en el ámbito del Congreso. Hay algunas modificaciones presupuestarias que están establecidas, bastante complejos, pero no lo podemos por tiempo ahora, que establecen que el Ejecutivo puede hacer ciertas modificaciones hasta un porcentaje del gasto, no puede exceder ese porcentaje. Entonces la ley nos dice que en ese caso, de esas modificaciones que son originalmente del Congreso, pero que el Congreso delegó parcialmente al Ejecutivo, si el Ejecutivo la está cumpliendo o no, ese porcentaje. Es un caso muy propio de Argentina, de un régimen que después, si hay tiempo, lo podemos conversar, explicarle. Pero de ninguna manera coadministramos. Nosotros informamos. Y en segundo lugar, el Congreso lo que tiene es la forma de pedir rendición de cuentas al Ejecutivo. Es decir, el Ejecutivo tiene que enviar la ejecución presupuestaria. Nosotros hacemos nuestros informes de ejecución presupuestaria, pero además por ley el Ejecutivo tiene que enviar las informaciones trimestralmente al Congreso. El Congreso lo analiza
Y ahí no se ha dado nunca. Puede la Comisión de Presupuestos solicitarle información adicional al secretario de Hacienda o al ministro de Economía. Pero quiero aclarar, esto no es coadministrar, ni es cuestionar decisiones del Ejecutivo. Es el Congreso soberano es el que puede cuestionar a través de acciones. En el caso, por ejemplo, hay un tema que está previsto en la Constitución que va más allá del presupuesto. Por la Constitución, el jefe de gabinete de ministros tiene que informar mensualmente a cada Cámara el estado de la administración, para lo cual previamente se le envían preguntas. Si no me falla la memoria, en la última sesión que fue el jefe de gabinete, había recibido 3.600 preguntas, ¿no? Un poco mucho. Bueno, cada legislador puede hacer preguntas. No sé cómo les contestó, pues no asistí a toda la reunión. Pero ahí puede ser cuestionado. Y no se ha dado nunca, el jefe de gabinete puede ser destituido por incumplimientos de acuerdo a la Constitución. Eso nunca ha pasado. Pero vuelvo a reiterar, este tipo de oficina no es para administrar. No sé si quedó. Y me alegra que esté avanzando en el tema de Colombia. Me habían informado que ya estaban como casi listos ya para arrancar. Buen día, Edmundo Vizcaíno de la República Dominicana. Muchas gracias por su intervención, señor Macón, siempre la disfruto. Precisamente por ese último punto de la credibilidad que tiene el Congreso junto con la justicia argentina, ¿usted cree que tiene mucho que ver la influencia que tiene el Ejecutivo argentino en las decisiones del Congreso? Y si también en ocasiones, como hacen uso de muchas dispensas por tema de emergencia y esas cosas, si a lo mejor eso en la población ha permitido, se ha influenciado para que esa percepción sobre el trabajo del Congreso se vea así tan baja. Yo termino el 31 de enero. Si contesto, termino antes. No, quiero aclarar, es un tema muy... la Constitución Nacional, reformada en el año 1994, creó una figura de necesidad de urgencia. Necesidad de urgencia es cuando hay hechos que tiene que tomar el Ejecutivo y que no pueden ser demorados a través del trámite de una ley. El régimen argentino establece que todo proyecto de ley tiene como mínimo cuatro pasos. Mínimo. La comisión respectiva, según el tema que se trate, el tratamiento en plenario en una Cámara, la comisión respectiva y el plenario en la otra Cámara. Son 4 pasos y pueden ser 6 pasos si el proyecto es modificado por la segunda Cámara. Entonces, la Constitución estableció que salvo casos de reformas tributarias y reformas de partidos políticos que no puede agregarse necesidad de urgencia, sí se puede alegar necesidad de urgencia en otros casos. Y a partir de esa norma del 94, todos los gobiernos han usado en algunos casos decretos de necesidad de urgencia para hacer modificaciones presupuestarias, cuando a veces es discutible esa necesidad de urgencia. Eso evidentemente le quita el rol al Congreso, pero el Congreso tiene la facultad de rechazar los decretos de necesidad de urgencia. Es decir, la Constitución y la ley que reglamenta el funcionamiento de los decretos de necesidad de urgencia establece que el Poder Legislativo puede dictar esos decretos, pero siempre está sujeto a la validación por parte de un tratamiento especial que tiene que darse en el Congreso. El Congreso no ha derogado su rol en ese aspecto. Es discutible, se ha discutido mucho el tema de usar el decreto de necesidad de urgencia para modificaciones presupuestarias. Es un tema que es necesario resolver. También ha habido leyes de modificación del presupuesto. Pero hay un tema que sí creo que es importante de la enseñanza del caso argentino.
Las modificaciones presupuestarias no todas son de necesidad de urgencia, pero tienen un proceso de instrumentación que tiene que ser bastante rápido y ágil. Si para modificar, de acuerdo al régimen argentino, si para hacer una modificación del presupuesto de una institución es necesario seguir los 4 pasos de cualquier ley, porque la ley de presupuesto es una ley más y por lo tanto tiene que hacer tratamiento de la Comisión de Presupuesto, el plenario y la Comisión de Presupuesto del Senado y el plenario, es un proceso muy largo. Yo lo que creo sí es que para evitar esos decretos de necesidad de urgencia y para que el Congreso pueda intervenir en aquellas modificaciones de tipo trascendente que están establecidos por ley, que son escasas, debería tener un carácter más ágil el funcionamiento del Congreso para el tratamiento de modificaciones presupuestarias. Yo he visto casos de países, así, en Argentina, por ejemplo, hay una comisión mixta revisora de cuentas, hay una comisión mixta que trata la rendición de cuentas del presupuesto, pero no hay una comisión mixta que trata el proyecto de presupuesto. Y las modificaciones del presupuesto. Yo creo que ese es un tema de revisión que a lo mejor en el futuro tendrá que encararse para agilizar el proyecto del tratamiento de las modificaciones presupuestarias. Porque si sigue el tratamiento de las modificaciones presupuestarias todo el tratamiento de cualquier ley, yo creo que también eso llevaría a un entrabamiento de la gestión administrativa del Poder Ejecutivo. Es un tema discutible que merece ser atendido.